Hola, buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos nuevamente a una sesión de Hablemos de Salud, un espacio realizado por Hospital Digital y que está dirigido a todo el público. Mi nombre es Eva Guzmán y el día de hoy conversaremos sobre la nutrición y la obesidad. Según informes de la Organización Mundial de la Salud, una dieta saludable ayuda a protegernos de la malnutrición en todas sus formas, así como innumerables enfermedades que pueden afectar significativamente la salud de las personas. Para hablar de este tema el día de hoy nos acompaña Garbiñe Uriz. Garbiñe, buenas tardes, te vemos ahí. Garbiñe es nutricionista de la Universidad de Concepción y actualmente se desempeña como profesional asesor del Departamento de Nutrición y Alimentos de la División de Políticas Públicas Saludables y Promoción de la Subsecretaría de Salud Pública del Ministerio de Salud. Así que bienvenida, Garbiñe, gracias por conectarte con nosotros el día de hoy en esta nueva sesión de Hablemos de Salud. Y antes de comenzar a hablar de este tema tan importante, les recuerdo a todos los que están conectándose que el chat está disponible para que nos envíen sus preguntas o comentarios, los cuales serán respondidos por nuestra invitada al final de la conversación. Ahora sí, Garbiñe, gracias por estar con nosotros. Buenas tardes, bienvenida para hablar de un tema que sin duda que siempre es importante. Hola Eva, muchas gracias por la invitación. La verdad es que me tiene súper contenta que me hayan invitado a conversar en este espacio y sobre todo un tema tan importante como es la alimentación saludable y todas las consecuencias que tiene llevar un estilo de vida saludable. Así es. Garbiñe, para iniciar nuestra conversación sobre este tema, primero que todo nos gustaría saber qué es la alimentación saludable y los beneficios que ésta aporta a nuestra salud. Bueno, Eva, una alimentación saludable es aquella que contiene una cantidad suficiente de alimentos para lograr un crecimiento y desarrollo óptimo, alcanzando un bienestar tanto físico como también mental, social, cubriendo así todas las necesidades de salud a lo largo de todas las etapas de la vida. Dentro de las características que debe tener una alimentación saludable, yo creo que es súper importante mencionar que esta debe ser higiénica, es decir, que no cause un daño para quien la está consumiendo, debe ser de calidad, debe ser variada, debe ser equilibrada. Otro punto importante es que una alimentación saludable siempre debe respetar las diversas culturas alimentarias que tenemos, sobre todo, ¿cierto?, en nuestro país. Debe considerar la diversidad de los alimentos según su estacionalidad y el territorio donde los estamos consumiendo. Además, yo creo que debe potenciar todos los sistemas alimentarios sostenibles, privilegiando, por ejemplo, el consumo de alimentos que sean más frescos, naturales y sobre todo mínimamente procesados. Y por último, y quizás lo más importante, es que una alimentación saludable debe promover el consumo de alimentos que sean nutritivos, inocuos y también sostenibles. Sabemos que una mala alimentación, como tú nos comentabas, entre otras consecuencias, podría generar obesidad en las personas. ¿Qué es la obesidad, Garbiñe, y cómo puede afectarnos, ¿cierto?, cuando nos alimentamos de una forma incorrecta? Bueno, la obesidad es una enfermedad que es multicausal y que es causada principalmente por un exceso del tejido graso que conlleva un riesgo para la salud y también aumenta la probabilidad de padecer enfermedades no transmisibles. En nuestro país la prevalencia de obesidad alcanza un 31,4% en la población mayor o igual a 15 años y la malnutrición por exceso, es decir, el sobrepeso, la obesidad y la obesidad severa, asciende a un 75% de la población según la Encuesta Nacional de Salud del año 2016 y 2017. Esta cifra, en comparación con los países que pertenecen a la OCDE, nos posiciona en el segundo lugar dentro de las economías con peores índices en esta materia, superando incluso a Estados Unidos y siendo México, ¿cierto?, el país que se encuentra en primer lugar con alrededor de un 75,2% de obesidad. Este escenario no es muy diferente de los niños y niñas menores de 6 años que pertenecen al sistema público de salud, cuya prevalencia de obesidad en el año 2022 alcanzó un 12,4% y un 23,2% de sobrepeso.
Al analizar también estos datos, según la zona geográfica, podemos observar que las prevalencias más altas de obesidad infantil se concentran en aquellas regiones del sur de nuestro país, principalmente en la Araucanía, en los lagos, en Aysén y en los ríos. Por otro lado, según los resultados de la vigilancia nutricional de la población bajo control del sistema público, 1/3 de las gestantes presentan obesidad. Esta prevalencia también ha tenido un aumento sostenido en los últimos años y también es un indicador que cobra especial importancia dado el impacto que tiene para la salud futura de los niños y niñas. También existe una desigualdad importante respecto a la distribución de la obesidad según los grupos de la población. Lo que se ha reflejado, por ejemplo, que las mujeres son mucho más propensas de ser obesas que los hombres, y que aquellos grupos con menos años de estudio también presentan prevalencias más altas de obesidad en comparación con aquella población que presenta 8 o más años de estudios cursados. Por lo tanto, es súper importante entender que la obesidad va más allá de lo que comemos o no, ¿cierto? En la obesidad interactúan distintos determinantes sociales, como son los factores biológicos, ambientales, económicos, sociales, laborales, culturales, todas las políticas públicas, ¿cierto? Y el acceso y disponibilidad que nosotros tenemos a los alimentos saludables. En este sentido, también la evidencia internacional es enfática en indicar que la obesidad es un problema que es sistémico, de causas complejas, múltiples e interdependientes entre sí, y que están presentes en los distintos niveles de nuestra sociedad. Súper. Garbiñe, ¿podríamos hacer un teo o un detalle de las consecuencias a corto y a largo plazo que nos podría aportar una mala alimentación y algunas características para detectar si nos estamos alimentando mal? Mira, son múltiples, yo creo, las consecuencias que puede traer una mala alimentación. Yo creo que a corto plazo, evidentemente, vamos a ver un aumento de peso, ¿cierto? También se puede observar déficit de nutrientes esenciales. También algo que es muy frecuente que uno ve son todos estos problemas digestivos, ¿cierto? Que presenta muchos de nuestros usuarios, sobre todo aquellos relacionados con el tránsito intestinal, presencia de estreñimiento, mucha distensión abdominal. También una mala alimentación nos puede llevar al sedentarismo o a tener una mala condición física, lo cual puede generar, por ejemplo, lesiones articulares por el aumento de peso. Una mala alimentación también se puede asociar a un insomnio, a problemas para conciliar el sueño, y también hay muchos estudios que asocian una mala alimentación con un bajo rendimiento académico, laboral, deportivo, ¿cierto? Cuando nos alimentamos mal, yo creo que no andamos con la misma energía, no andamos con la misma vitalidad, ¿cierto? Que cuando nos nutrimos y nos alimentamos bien. Y a largo plazo, yo creo que una mala alimentación está directamente en coordinación, ¿cierto? Y está asociada al desarrollo de enfermedades crónicas y obesidad. Y en este contexto, la obesidad a largo y mediano plazo tiene consecuencias tanto físicas, psicológicas, sociales, sobre todo en la infancia, en la adolescencia y también en la edad adulta, pudiendo provocar una muerte más temprana o la aparición de discapacidad, ¿cierto? En forma precoz. Entonces yo creo que son muchas las consecuencias que puede tener una mala alimentación. También en la edad adulta y sobre todo hoy día que están tan prevalentes las enfermedades no transmisibles como son aquellas enfermedades cardiovasculares, la hipertensión, ¿cierto? Las enfermedades coronarias, también la resistencia a la insulina, la hiperglicemia, la diabetes, las dislipidemias, el cáncer, son todas patologías que están directamente relacionadas con una mala alimentación. Y en relación a esto, como te contaba antes, existen estudios que señalan que la obesidad se relaciona con una demora, por ejemplo, en la adquisición de aptitudes en la primera infancia, un mayor ausentismo escolar, un menor rendimiento escolar, depresión, también una estigmatización y entre muchas otras consecuencias sociales. Entonces, por eso es tan importante, ¿cierto?, preocuparnos de tener una buena alimentación, ya que la evidencia es concluyente, en señalar
que las distintas estrategias que existen, ¿cierto?, para alimentarnos de una forma saludable, de reducir la obesidad en la población, tiene relación, ¿cierto?, con la promoción, la disponibilidad y el acceso a alimentos saludables. Gabriela nos comentaba, ¿cierto?, de los efectos negativos que tiene el alimentarnos mal. Por otro lado, ¿qué beneficios aporta una alimentación saludable en nuestro organismo? Bueno, la otra cara de la moneda, yo creo que son diversos los beneficios que puede tener una alimentación saludable. En primer lugar, nos asegura una nutrición adecuada, ¿cierto? Logrando un peso saludable y asegurando un correcto funcionamiento tanto físico como también mental y social. Al alimentarnos bien andamos de mejor ánimo, andamos con energía, mejora nuestro rendimiento, ¿cierto? Entonces son muchos los beneficios que nos aporta una alimentación saludable. También nos permite, por ejemplo, tener una buena condición física, que es muy importante, ¿cierto? Y que se complementa también con una alimentación saludable. Nos permite mantener una buena higiene de sueño, ¿cierto? Se ha demostrado con una buena alimentación, o sea, una buena higiene de sueño también se relaciona con un buen estilo de vida, ¿cierto? Y tiene un impacto en la regulación, ¿cierto?, del apetito. También, como te decía, nos permite tener buen rendimiento académico, laboral, deportivo, nos evita, ¿cierto?, la aparición de enfermedades no transmisibles. Entonces yo creo que los beneficios de una alimentación saludable son muchísimos y podríamos estar aquí mucho rato hablando de ellos, pero yo creo que esos son los más importantes. Súper. Gabriel, ¿qué debiera contener específicamente la alimentación o nuestra alimentación de forma diaria y que debemos eliminar de nuestra dieta? Bueno, yo creo que idealmente nuestra alimentación diaria debe ser, como mencioné anteriormente, de buena calidad, debe ser variada, debe ser equilibrada y debe incluir todo tipo de alimentos, incorporando, por ejemplo, alimentos ricos en carbohidratos, como son los granos, los cereales, preferentemente integrales, ¿cierto? Las proteínas, como el pescado, el pollo, el pavo, las legumbres, el huevo, ¿cierto? Lípidos también, que los encontramos principalmente en frutos secos, en los aceites, y también vitaminas y minerales. Lo más importante es cubrir todos los requerimientos de nutrientes y energía de cada persona, y acá es súper importante mencionar que todos los requerimientos de cada persona son individuales, ¿sí? Entonces es súper importante, sobre todo con este tipo de dietas de moda, que cada persona tiene requerimientos nutricionales distintos de la otra, y eso influye también en el nivel de actividad que tengamos en el día, ¿cierto? En lo que nos desempeñamos. Entonces eso es súper importante, que sea algo individualizado. Y sobre todo también es importante evitar aquellos alimentos con propiedades poco saludables, como aquellos que son altos en grasas saturadas, en sodio, en azúcares, entre otros. Hoy día nosotros contamos con una herramienta que es fundamental para la promoción y la educación en la alimentación saludable y la actividad física también, que son las guías alimentarias, las cuales están constituidas por 11 mensajes que contribuyen, ¿cierto?, a prevenir y a reducir todo lo que son las enfermedades no transmisibles, y que si quieres se las puedo mostrar un poquito más adelante cuando terminemos. Perfecto. Nos hablabas tú, ¿cierto?, de que cada valoración nutricional es independiente, cada persona requiere, ¿cierto?, tiene un requerimiento distinto. En ese sentido, ¿dónde podemos ir, con quién, para saber cuál es esa valoración, o que nos hagan una valoración profesional para saber si tengo o no una alimentación correcta, un peso saludable, ¿cierto? O cómo me estoy alimentando. Bueno, acá el profesional encargado de evaluar y recomendar una alimentación adecuada es el nutricionista, quien está ampliamente calificado para realizar todo tipo de intervenciones a aquellas personas que requieran tanto una evaluación de su estado nutricional como también de sus hábitos alimentarios. Para esto, las personas pueden acudir a su centro de salud familiar más cercano y pueden solicitar una hora con la nutricionista. Y acá también, Eva, es súper importante destacar el rol que cumplimos las profesionales nutricionistas. Hoy día hay un montón de personas que, sobre todo influencers muchas veces, ¿cierto?, que no siempre están calificados
para poder hacer esta intervención, hacer un diagnóstico nutricional integrado, ¿cierto? Y trabajar con las personas, ¿cierto?, en relación a su alimentación. Súper. Si pudiéramos describir el plato ideal o la comida ideal, ¿cómo sería en relación, ¿cierto?, a las cantidades, a las porciones de carbohidratos, de proteínas, de verduras? Porque muchos creen, ¿cierto?, que eliminar el carbohidrato es ideal para mantener una dieta saludable. Bueno, yo creo que un plato ideal sería aquel que incluyera todo tipo de alimentos en forma variada, ¿cierto? Incluyendo, por ejemplo, alimentos ricos en carbohidratos, proteínas, lípidos, vitaminas, minerales de manera equilibrada y considerando todas las necesidades de cada persona, como te dije anteriormente. Los alimentos que debiese incluir serían los granos, los alimentos integrales, las carnes magras, las legumbres, el pescado, las frutas y verduras, los aceites y el agua. Como te comenté anteriormente, una de las herramientas que tenemos hoy día para hablar, ¿cierto?, de alimentación saludable son las guías alimentarias, y lo que tú estás proyectando ahora en estos minutos es la gráfica de las guías alimentarias. En esta gráfica, el mensaje general de todos los elementos que construyen esta imagen tiene relación con la primera guía alimentaria, que dice que para tener un peso saludable debemos comer sano y realizar actividad física diariamente, aludiendo, ¿cierto?, a la importancia de alcanzar un equilibrio entre el consumo de alimentos y el gasto energético a través, ¿cierto?, de la actividad física y el ejercicio. Los alimentos que están incluidos en el círculo representan la variedad y la proporcionalidad del consumo de los distintos alimentos que deben ser incluidos en una alimentación saludable. Principalmente aquellos con un alto valor nutricional, que deben ser, ¿cierto?, preparados de forma saludable, y que además representan otros mensajes de las guías alimentarias, como por ejemplo, consume 5 veces verduras y frutas frescas de distintos colores en el día, o también para fortalecer tus huesos, consume 3 veces al día lácteos bajos en grasa y azúcar, o también aquel, por ejemplo, relacionado con el consumo de pescado, que dice que para mantener tu corazón sano, come pescado al horno o a la plancha 2 veces por semana. Los alimentos que están incluidos en la franja inferior, que parece que acá no se alcanzan a ver, ahí está, sí. Representan aquellos alimentos que tienen una alta densidad energética y un bajo valor nutricional, que son aquellos que tienen altos contenidos de sal, sodio, ¿cierto?, azúcares, grasas saturadas, y por lo tanto se recomienda evitar su consumo. Y también esto se relaciona con aquellos mensajes de la guía que dice, por ejemplo, come alimentos con poca sal y saca el salero de tu mesa, o si quieres tener un peso saludable, evita el azúcar, los dulces, las bebidas y los jugos azucarados, o lee y compara las etiquetas de los alimentos y prefiere aquellos que tengan menos grasa, azúcar y sodio. Por último, la franja lateral que rodea el círculo, que también, ahí no sé si se alcanza a ver muy bien, ¿sí? Representa la recomendación de actividad física, ¿cierto? Y que nos dice la guía alimentaria que pasemos menos tiempo frente al computador o la televisión, camina a paso rápido al menos 30 minutos al día e incorpora más actividad física además de caminar, ¿cierto?, para incentivar distintas formas de ejercicio o actividad de acuerdo a los intereses de cada persona o familia. Yo creo que acá, Eva, es súper importante realzar, ¿cierto?, el rol que cumplen las familias y los papás, ¿cierto?, dentro de la motivación y la creación de hábitos. Realizar actividad física desde la primera infancia tiene múltiples beneficios y permite, ¿cierto?, que esto se adquiera como un hábito a lo largo de todo el ciclo vital. Así que yo creo que nosotros como papás tenemos que ser súper pro ejercicio y pro alimentación saludable durante, ¿cierto?, todas las instancias que tengamos con nuestros hijos. En ese mismo sentido, Garbiñe, ¿qué recomendaciones generales podríamos entregarles hoy día a aquellos que están conectados para los adultos y también para los niños? Los niños vuelven a clase, ¿cierto? Y habitualmente las colaciones muchas veces no son saludables. Recomendaciones generales que tú nos podrías recomendar
para aquellos padres que están conectados y también para los adultos que muchas veces, ¿cierto? Las colaciones tampoco son muy saludables. Bueno, yo creo que, de acuerdo a lo que hemos estado conversando, yo creo que para tener una alimentación saludable es importante conocer cuáles son nuestros requerimientos nutricionales, ¿cierto? Nuestros gustos, nuestras preferencias, nuestra cultura, para así lograr incorporar todo tipo de alimentos, ¿cierto? Sobre todo aquellos que tienen nutrientes esenciales, para así lograr también un peso saludable. Yo creo que es súper importante establecer horarios de alimentación, ¿cierto? Para lograr una buena distribución de estos nutrientes a lo largo del día, complementar también siempre con actividad física y tiempo de descanso. Conversamos que las horas de sueño y la higiene de sueño es súper importante, ya que en el sueño hay una interacción de distintas hormonas que tienen que ver con la saciedad, con el apetito, ¿cierto? Entonces es súper importante tener una buena higiene de sueño. Y yo creo que también es clave en esto que tú me decías, Eva, de las colaciones y sobre todo con el retorno de los niños a clases, es la planificación. Cuando nosotros planificamos nuestra alimentación, ya sea de la semana o quincenal, ¿cierto? Evitamos improvisaciones que muchas veces nos llevan, ¿cierto?, a consumirlo más rápido, que no siempre es lo más saludable. Entonces yo creo que hacer una buena planificación, tener en consideración cuáles son los gustos de nuestros hijos, también presentarles los alimentos de una forma mucho más entretenida, hace que esto sea más atractivo para ellos y que también quieran participar dentro de esta alimentación, ¿cierto?, más saludable. Entonces yo creo que involucrar a la familia, planificarnos, es algo que es sumamente importante para lograr una alimentación saludable. Eso cuesta harto. Sí, de todas maneras, Esa, decirlo del dicho al hecho es súper sí, difícil. pero es súper importante esas recomendaciones que tú nos has entregado. Y yo creo que también es importante, pero disculpa, Eva, tener conciencia de nuestros hábitos alimentarios, hacer el proceso de la alimentación un proceso consciente, como te digo, involucrar siempre a la familia, volver también un poco a lo que es cocinar en la casa, a incluir preparaciones caseras, a involucrar a todos los integrantes de la familia. Pucha que es entretenido cuando incluimos a los niños, a ellos les gusta un montón cocinar, y sobre todo si lo hacemos en casa, va a ser siempre más saludable que salir a comer fuera. Y también tener mucha conciencia de que la publicidad, ¿cierto? Sobre todo sobre los alimentos, también puede influir en todas las decisiones alimentarias que nosotros tomamos. Entonces, con los niños también hay que tener harta preocupación de eso. Así es. Nos han llegado hartas preguntas desde el chat. Y nos preguntan, ¿es saludable o recomendable hacer ayuno intermitente? ¿El estar más de 12 horas sin comer podría traer consecuencias negativas para la salud? Bueno, yo creo que con el ayuno intermitente hay harta controversia, sobre todo por lo que yo te decía en un comienzo. Hoy día hay muchas personas que no están calificadas para poder guiar una alimentación, y por lo tanto también esto lleva a las personas a tomar muchas veces decisiones inadecuadas con respecto a su alimentación. Es súper importante que siempre todas las decisiones que tomemos en relación a nuestra alimentación sean guiadas por una profesional nutricionista. Como te decía anteriormente, es importante conocer cuáles son nuestros requerimientos nutricionales para poder cubrir con ellos y también no caer muchas veces en déficit de vitaminas, de minerales y también de nutrientes que son críticos para el funcionamiento de nuestro organismo. Hay muchas personas que, si bien comen alimentos, ¿cierto? Muchas veces la calidad de estos alimentos no son adecuadas, ¿cierto? Y las personas muchas veces presentan déficit de muchos micronutrientes que pudiese llevar a algunas enfermedades. Yo creo que es súper importante que siempre todas estas decisiones de alimentación, sobre todo lo que tiene que ver con el ayuno y con todas estas dietas que son un poco de moda, siempre sean guiadas por una profesional nutricionista para tener cierto este respaldo y para asegurarnos que se cubran todos los requerimientos nutricionales de todas las personas. Importante recomendación. ¿Es posible retrasar el avance, dice, de las enfermedades crónicas con una buena alimentación?
Sí, de todas maneras. O sea, la evidencia y todo lo que estuvimos conversando nos dice precisamente eso. El tener una alimentación saludable evita, ¿cierto?, la aparición de todas estas enfermedades no transmisibles, ¿cierto? Por lo tanto, sí va directamente y está directamente de la mano en un retraso de la aparición de esta. Así que de todas maneras, invitar a todas las personas a alimentarse en forma saludable, volver también un poco, Eva, al consumo de alimentos, ¿cierto? Lo que te decía yo, una alimentación que sea más sostenible, la posibilidad de generar huertos en la casa, ¿cierto? De ir a la feria, de comprar, ¿cierto? De planificar, ¿no? Y por ejemplo, ir los sábados a la feria que esté más cerca de la casa, aquellas personas que vivan cerca de Caleta, ¿cierto? También tener la opción de consumir pescados, algas también, aquellas personas que viven también en la cordillera. O sea, yo creo que es súper importante lo que conversábamos en un principio de tener en consideración el territorio donde estamos, ¿cierto? Y considerar estos sistemas alimentarios que sean más sostenibles. Aparte que es entretenido ir a las ferias y es más barato. Así que Sí, súper. Yo con mi hijo vamos y le encanta, es un panorama súper entretenido para él. Así que sí. sí, así que absolutamente recomendable. Otra pregunta que nos hacen, Garbiñe, tú nos has comentado de la importancia, ¿cierto?, del agua en la alimentación. Diariamente una persona. Eva, no te escuché, se cortó justo hubo una intermitencia, no te escuché la pregunta. Ahora, ¿me escuchas? Sí, ahora sí. Ya, que tú nos comentabas, ¿cierto?, la importancia de la incorporación del agua en nuestra dieta. Ujú. Nos preguntan a través del chat, ¿cuántos vasos de agua debería consumir una persona al día aproximadamente? Ya, la recomendación del consumo de agua es de consumir entre 6 a 8 vasos de agua en el día. Obviamente que si uno puede consumir más, mucho mejor. También hoy día existe la posibilidad de consumir agua también con infusiones, por ejemplo, ahora que estamos en verano, incorporarle quizás un poco de frutas para hacerlo más atractivo a los niños, ¿cierto? Puede ser unas rodajitas de limón, menta, también para presentarla en otros formatos y que sea más atractiva, sobre todo para los niños. Así que la recomendación es entre 6 a 8 vasos de agua en el día. Súper. Otra pregunta que nos llega es, ¿la proteína animal es muy necesaria? Siendo vegano, mi salud, dice, ha decaído. ¿Alguna recomendación? Sí, hoy día cada vez hay mayor prevalencia, ¿cierto?, de personas que son veganas y vegetarianas, y es posible llevar una alimentación vegana y vegetariana cubriendo todos los requerimientos nutricionales de aquellas personas que llevan este tipo de alimentación, pero por eso es súper importante guiarse con una profesional nutricionista en el fondo para reemplazar el consumo de carne, ¿cierto?, por aquellos alimentos que, en este caso, por ejemplo, es muy frecuente el consumo de legumbres en reemplazo a las carnes, para que en el fondo podamos nosotras orientar sobre la frecuencia de consumo, cómo consumirlas, cómo se puede, por ejemplo, mejorar la absorción del hierro que tienen estos alimentos y evitar así, por ejemplo, patologías frecuentes como son la anemia u otras que son bien frecuentes en personas que llevan dietas veganas o vegetarianas. Es posible llevar una alimentación vegana y vegetariana, pero yo creo que es súper importante asesorarse con una nutricionista que te guíe, sobre todo en el caso de él, si es que él ha sentido un deterioro en su estado de salud o si, por ejemplo, presenta más sueño, es súper importante acudir y asesorarse un poco con una profesional nutricionista para que lo pueda orientar. Así que esa es como mi recomendación en general. Perfecto. Y la última pregunta que tenemos, Garbiña, es, ¿qué tan grave es usar sal o azúcar en la alimentación de los niños y niñas menores de 1 año? Bueno, hoy día las recomendaciones que existen señalan que idealmente no debemos incorporar azúcar y sal en los niños menores de 1 año, sobre todo porque además ellos no conocen el sabor dulce o salado. Entonces, lo ideal es retrasar lo que más podamos en el fondo la incorporación de estos, en el fondo del azúcar y la sal, ¿cierto? Para evitar complicaciones futuras.
Súper. Garbiñe, muchas gracias por estar con nosotros hoy día, por aclarar ciertas estas dudas que han llegado a través del chat y por contestar ciertas aquellas preguntas que son muy importantes y que por supuesto que la nutrición es un tema siempre atingente y preocupación, ¿cierto?, de los que somos padres y de todas las personas. Así que muchas gracias por acompañarnos hoy día. Te despedimos y agradecemos también a las personas que se conectaron hoy. Y como siempre, el video de esta entrevista estará disponible los próximos días en nuestro canal de YouTube, en el link que aparecerá en pantalla. Les compartimos también nuestras redes sociales para que nos sigan y nos conozcan y puedan ver nuestras próximas charlas en línea. Y los esperamos el próximo martes 8 de marzo a las 14 horas, donde hablaremos sobre cómo mantener la salud femenina, a propósito, ¿cierto?, del Día Internacional de la Mujer. Así que muchas gracias, Garbiñe, que tengas una buena tarde, gracias por acompañarnos y gracias a todos a quienes se conectaron.